Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios número 132. Lectura, expresión oral y escrita. Presentado por Sherlyn González de Coapacho, Carolina Vázquez Pérez, Laura Flores Águila, Elizabeth Mendoza Flores, Daniela Rodríguez Muñoz y Meidelin Tlilayatsi Saldaña. El día de hoy hablaremos sobre el tema de los géneros periodísticos. El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión, denominadas géneros. Pero, ¿qué son los géneros periodísticos? Los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos. Ahora hablemos sobre la estructura de los géneros periodísticos. De manera general no existe una estructura única sobre cómo elaborar los géneros periodísticos. Solo existe una estructura general referencial que es usada por los periodistas. Esta estructura referencial sigue una metodología de tensión decreciente. Según en este esquema, en el primer párrafo se escribe lo más importante y posteriormente se van colocando los datos de menor interés. Y esta estructura es conocida como pirámide invertida, que consta de dos elementos, los cuales son los siguientes. Número 1. Entrada. La entrada corresponde al primer párrafo de género. Aquí se coloca la información central del trabajo y no es redactada como una introducción. Y en este párrafo de entrada debe contener toda la información relevante respondiendo a las preguntas qué, quién, cuándo y por qué. Durante mucho tiempo, esta forma era usada por los periodistas a nivel mundial, pero hoy en día, por los avances tecnológicos, han sido sustituidas por redacción y difusión. Número 2. Cuerpo. En el cuerpo se localiza la parte sustancial del trabajo periodístico. En esta sección se encuentran las causas, las consecuencias y el análisis de los hechos. De esta manera, el público obtiene una visión más profunda del tema. Finalmente, en esta parte encontramos los datos explicativos en los que se relatan los aspectos complementarios del hecho central. Voy a exponer acerca de los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos se dividen en tres: los informativos, los de opinión y los mixtos. Informativos son aquellos que brindan información al lector, como puede ser la noticia y el reportaje. Noticia: informa acerca de un hecho que ha ocurrido recientemente. No debe de tener comentarios o análisis por parte del autor. Son breves y objetivos. Al ser su único objetivo informar, se considera un género fundamental dentro del periodismo. Reportaje: el periodista parte de una noticia para abrir una investigación que lo ayude a reunir datos sobre el tema central. Al contener una amplia y exhausta investigación acerca del tema, el reportaje es considerado como el género periodístico más extenso, pues en él caben todos los demás. Opinión: esto se expresa en un punto de vista. Aquí vamos a encontrar la editorial, el artículo, la carta al director y la crítica cultural. Editorial: es el conjunto de los puntos de vista de un grupo de personas dentro del periódico, que va a representar la postura del periódico ante una situación actual o de relevancia. Esta no va firmada.
Artículo. Expone la opinión de alguien dentro del periódico o de una persona reconocida. La efectividad del artículo depende de la solidez de los argumentos que brinde el autor, su postura y la capacidad de convencer al lector de apoyar su tesis. Va firmado y tiene un gran parecido con el ensayo. Carta al director. Es la opinión del público del periódico acerca de temas de relevancia o acontecimientos recientes. Estos textos van firmados y deben ser muy breves para incluir más de uno. Crítica cultural. Es el análisis de una obra artística o cultural como un mural, obra de teatro o la exposición de un museo. Al brindar una opinión completa, algunas personas lo consideran como un género mixto. Mixtos. Pueden ser informativos y de opinión. Aquí vamos a encontrar la entrevista, la crónica y la columna. Entrevista. Es el diálogo entre un entrevistador y un entrevistado, del cual pueden obtenerse opiniones, datos, narraciones o descripciones. La información que se obtenga de la entrevista depende de las respuestas del entrevistado, y la variación de estas respuestas es lo que lo convierte en un género mixto. Columna. Es un texto breve que habla sobre temas de interés común. Las informativas dan a conocer noticias que no necesitan un apartado independiente dentro del periódico, y las de comentario brindan datos curiosos, narraciones, comentarios o hablan acerca de una persona. Estos textos aparecen en forma de columnas y de ahí su nombre. Crónica. Es una noticia o narración de algún acontecimiento importante. En las informativas, el cronista únicamente informa acerca del acontecimiento, y en las de opinión, el cronista va a informar opinando, es decir, añadirá comentarios a la noticia que está dando. Hoy expondré cuál es la importancia y utilidad de los géneros periodísticos. Desde su aparición, los géneros periodísticos han sido vinculados a la prensa escrita, ejerciendo una gran influencia en las diferentes formas que se emplean. Tienen una gran importancia, ya que permiten contar hechos de la actualidad. Se le permite al periodista disponer de ideas para emitir mensajes con mayor efectividad. Los géneros periodísticos cuentan con alternativas que facilitan la cobertura de las mismas, ya que cada una se desarrolla de manera específica. La utilidad como cual es definir características de cada género que son escritas por la prensa en la actualidad. El propósito principal es mostrar información veraz y oportuna para hacer valer los derechos ante la sociedad. Es importante conocer cómo utilizan cada herramienta los autores que conforman dichos géneros. Pueden tener dos utilidades diferentes. Función de apertura. Ofrecen los aspectos más relevantes del texto. Función de resumen. Llamar la atención del lector del mismo. Hoy les mostraré algunos ejemplos de los géneros periodísticos. Iniciaré por uno de los más importantes, que es la noticia. Las diferentes formas de presentar las noticias son como noticia oficial, noticia extraordinaria, noticia de observación directa y noticia de ambiente. Las noticias pueden difundirse por diferentes medios, ya sea periódicos, revistas o incluso las redes sociales. Otro elemento muy importante es el reportaje. Los distintos tipos de reportaje son el reportaje demostrativo, el reportaje descriptivo y el reportaje narrativo. Otro elemento importante es la entrevista. Las 4 etapas de la entrevista son la preparación, la realización, el examen de los datos y la redacción.
La reseña. Es muy conocida como la estructura crítica. Hola, hoy les hablaré de algunos ejemplos de lo ya hablado anteriormente. El artículo de opinión. Este es el punto de vista o razonamiento al cual se refiere un tema en específico. Tiene con fin de despertar interés en la opinión pública. Suelen aparecer en portales de internet y periódicos. El editorial es un texto expositivo argumentativo. Este normalmente no está firmado y tiene como fin explicar, valorar y juzgar un hecho noticioso de especial importancia. La crítica cultural orienta a la opinión pública en sus asuntos especializados, como el arte, los deportes, la gastronomía, la cultura, entre otros, además de ser el género más intelectual y menos desarrollado. Las cartas al director. Es una carta de opinión escrita por los lectores de periódicos o revistas y está dirigida al director para expresar su opinión sobre alguna noticia de actualidad o bien sería para denunciar o apoyar algún hecho. Y por último, estas fueron algunas fuentes de donde obtuvimos la información.